nadie como tu Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor, eterno Señor. Oh sí, Señor, eterno Señor. No hay nadie como tu Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor. Sí, Señor, eres eterno Señor. Hey, vamos Walker, hey. Cántalo. Te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor. Oh sí, te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, eterno Señor, eterno Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, querida familia, estimados amigos que también nos frecuentan. Hoy es un día especial, una mañana especial. La cristiandad celebra con alegría
la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo y sobre la muerte. Aquí está nuestra esperanza, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en su victoria. Ahí está también nuestra esperanza. Y hoy, por supuesto, vamos a participar de esa alegría, meditando la palabra del Señor, refrescando ese testimonio en nuestras mentes y en nuestros corazones para fortalecer nuestra fe y para traerle un poco de avivamiento a nuestras esperanzas. Espero que ustedes estén bien, que en estos días que han transcurrido haya sido un tiempo de reflexión, de quietud, de recogimiento, de meditación. Y si usted salió, pues bueno, que haya tomado todas las medidas de prudencia para estar saludable. Si ustedes salieron y vieron a su familia, pues espero que hayan encontrado buenas noticias y que hayan regresado con bien. Si usted está enfrentando luchas, espero que esté aliviado o aliviada, ahí en su cuerpo, en su alma, no dejando de confiar en las promesas del Señor. Y siempre están en nuestras oraciones, esperando en el Señor y confiando de que Él les tiene acariciados y que les tiene aliviados, como ya dije, en sus necesidades. Acompáñenme ahora a meditar brevemente tal vez un tema al que le he llamado resurrección y retorno. Resurrección y retorno. Y el objetivo que tiene esta meditación es agradecer y celebrar la resurrección de Cristo y prepararnos para su regreso. Sobre eso vamos a meditar y vamos a basarnos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 15. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Si ya lo tiene, qué bueno. Y gracias por estar ahí. Si usted está solo, sola o con alguien de la familia, qué bueno. Si tiene algún invitado, mejor, guardando todas las medidas de prudencia, pero para que también otros tengan la oportunidad de disfrutar lo que nosotros ya disfrutamos. En la Reina Valera, que es esta Biblia, dice como un subtítulo aquí arriba del capítulo 15, dice, la resurrección de los muertos. Quiere decir que no solamente se refiere a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino de los muertos, de los demás. Vamos a leerlo. Dice así en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 15, comienzo con el versículo 1 y llego hasta el versículo número 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, escuche esto, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Acompáñeme un momentito para encomendar este tiempo al Señor. Padre Santo, una vez más aquí estoy, tocando a tu puerta, agradeciéndote, bendito Señor, el gozo de atender un privilegio tan especial que tú me das. Y agradeciéndote también, bendito Señor, que tu Santo Espíritu impulsa y despierta el espíritu de los hermanos,
de los amigos, para estar ahí atentos a escuchar algo de tu santa palabra, para alimentar la esperanza que tenemos o bien para hacer nacer la esperanza que algunos no tienen. Te damos gracias y a ti encomendamos esta meditación, Padre Santo, que tu Divino Espíritu actúe en nuestros corazones y que el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, sea glorificado para honor y alegría tuya, Padre eterno. Por Jesucristo nuestro Señor hemos orado. Amén. Bien, le enfaticé cuando decía carta del apóstol Pablo a los Corintios. Yo creo que usted sabe, muchos sabemos algo de la historia del apóstol Pablo. Era un hombre destacado, muy preparado, muy estudiado, muy conocido en Jerusalén. Era un hombre religioso de la secta de los fariseos, muy estricto en el cumplimiento de la ley mosaica, la ley de Moisés. Y él no se avergonzaba de eso. Aunque era una religión legalista, y usted tal vez conoce esto, de que siendo él religioso, tan respetuoso, sin embargo él tenía rencores en su corazón. Él tenía odio por los que ya estaban en el camino, así le llamaban entonces a los cristianos que comenzaban a surgir en aquel tiempo, después de nuestro Señor Jesucristo, después de que Él ya se había ido a la gloria y dejó una congregación, la iglesia que había nacido con Él y de Él. Pero el apóstol Pablo los odiaba y los maltrataba, y como tenía autoridad, pues encarcelaba, y porque él creía con toda convicción que lo que él tenía era lo correcto y que lo que estos otros tenían era una herejía. Por esa razón, amparado por las autoridades, pues atacaba a los cristianos, los torturaba, los encarcelaba, y él mismo lo reconoce después donde dice, y yo los obligaba a blasfemar. Imagínese usted una persona respetuosa de las cosas de Dios, muy estricta en el cumplimiento de la ley, odiando, golpeando, torturando, encarcelando. Quiere decir eso que el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo, que cuando era Saulo tenía un vacío en su corazón, pero él estaba convencido de que estaba en lo correcto. Y sin embargo, cuando tuvo aquel encuentro maravilloso, sobrenatural, con nuestro Señor Jesucristo, Él lo describió aquí, y lo describió de una manera tan humilde, porque dijo, como un abortivo, me apareció a mí. Ahí la vida del apóstol Pablo cambió radicalmente. De ahí no solamente estaba dispuesto a predicar al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, al Hijo de Dios. No solamente estaba convencido que aquello que él había respetado y estudiado sí era de Dios, pero era una figura para que cuando en la aplicación viniera, esto fuera ¿qué le diría yo? Como un espejo que nos evidenciaría nuestra miseria, porque nunca nadie, excepto nuestro Señor Jesucristo, pudo cumplir a cabalidad los mandamientos de la ley de Dios. Y el apóstol Pablo entonces se dio cuenta también de eso. Así que de ahí en adelante, si no se avergonzaba de su religión antes, si no se avergonzaba, sino que la defendía, la peleaba, ¿cómo se iba a avergonzar ahora de aquella experiencia gloriosa, celestial que había tenido? Así que ahora él mismo, como un testigo del Espíritu de Dios, declara aquí mismo, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Usted sabe qué quiere decir evangelio? Evangelio quiere decir buenas noticias. Eso quiere decir evangelio. Por eso nos llamamos evangélicos muchos. Porque creemos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en las buenas noticias. Dice el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
De manera que no se trata de algo emocional. Ay, qué lindo estuvo el mensaje, qué linda la lectura y se desapareció de mi vida. No, hay que perseverar en ella, hay que hacer la vida. Hay que hacer la vida porque entonces cuando nosotros no traemos la palabra del Señor a nuestras vidas, nuestra vida no cambia. Y entonces nos volvemos un mal testimonio, nos volvemos un tropiezo para los sinceros que sí desean cambiar sus vidas. Pero cuando nosotros le damos lugar a la palabra en nuestro corazón, entonces nosotros mismos nos sorprendemos porque nuestra vida empieza a cambiar, a sustituir una cosa por otra, aquello que me gustaba ya no me gusta, aquello que no me gustaba ahora me gusta, me atrae, y uno mismo es sorprendido porque va uno cambiando y dice, qué bonito, qué lindo lo que está pasando, y eso lo notan otros, que lamentablemente ahora resulta un poquito escaso en muchas familias, porque algunas de ellas resultan como frustradas, diciendo es que mi papá se mantiene en la iglesia, mi mamá va mucho a la iglesia, pero no cambia, mi hermano no cambia, mis hijos que dicen que son cristianos no cambian, y eso se vuelve una frustración para ellos y un tropiezo para sus corazoncitos que están buscando la gracia de Dios para su eternidad. El apóstol Pablo no está diciendo nada nuevo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra y con sus discípulos, siempre profetizó sus padecimientos. Él dijo, el Hijo del Hombre, así se titulaba él aquí en la tierra, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los líderes religiosos, va a ser entregado a los gentiles, va a ser vituperado. Y él mismo lo profetizaba. Si usted quiere leer una secuencia de eso, la va a encontrar en los 4 evangelios, pero le digo uno para más fácil, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10, y también en el Antiguo Testamento hay una profecía, o muchas profecías acerca de eso. Pero aquí le voy a decir una clave muy hermosa para una vida abundante y victoriosa. Cuando nuestro Señor Jesucristo profetizaba sus padecimientos y su muerte con bastantes detalles, también de una vez decía, pero al tercer día resucitará. El Hijo del Hombre va a sufrir esto y esto, va a ser entregado a esto y todo esto, lo demás, pero al tercer día resucitará. Y aquí pues nosotros podemos encontrar una enseñanza para nuestra vida, como le dije, de que no declaremos nosotros solamente el problema, declaremos por fe la solución en el nombre de Jesús. Yo estoy enfermo, pero yo sé que voy a estar bien. Ahorita estoy escaso de dinero, pero sé que voy a tener. Ahorita no tengo trabajo, pero el Señor me va a abrir una puerta. O sea, no solamente hay que declararle el problema, ¿verdad? Y ya se dio cuenta doña fulana que el gas subió. Sí, y se alarga el tema, ¿verdad? Ay, sí, que los empresarios son inconscientes y el dinero no alcanza y el gobierno por aquí y todo lo... No, lo que hay que hacer un cristiano tiene que decir, ¿subió el gas? Sí, el Señor proveerá. Porque hemos tenido gas y vamos a seguir teniendo gas. Hemos comido y vamos a seguir comiendo. Porque hay promesa de Dios que dice que mientras la tierra permanezca, no faltará el pan. Usted dirá, pero hay algunos que no tienen. Bueno, habría que investigar por qué. Pero yo solamente le estoy poniendo ejemplos de cómo nosotros podemos aprovechar cada enseñanza, y nuestro Señor Jesucristo decía, esto va a padecer el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, pero al tercer día resucitará. Y eso exactamente ocurrió conforme estaba prometido. El apóstol Pablo ahora es el que está dando este testimonio. Y ese testimonio es el fundamento de la fe cristiana. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente debemos de pensar en su resurrección sin meditar en su muerte, sin meditar en sus sufrimientos, en sus inimaginables torturas, todo lo que Él estuvo dispuesto a aceptar y sufrir por amor a nosotros. Como alguien dijo de una manera dramática, pareciera que nuestro Señor Jesucristo había determinado que prefería irse al infierno por nosotros que al cielo sin nosotros. Mire qué amor. Bueno, ese es un dicho, no es Biblia, ¿verdad?
Pero mire, ¿pero quiere Biblia? Sí, dice la palabra del Señor San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta resurrección no solamente fue real, sino también fue corporal. Nuestro Señor Jesucristo resucitó con su cuerpo. Y eso no significó el regreso a la vida anterior que Él había tenido durante los 30 años anteriores. Eso significó que Él regresó a la vida, ¿qué le digo? A la inmortalidad, a la vida eterna, a la vida perfecta, gloriosa que Él antes había tenido. De hecho, Él dijo, yo soy la vida. Él es la vida. ¿Cómo podía la criatura, que es la muerte, eliminar al Creador? ¿Cómo? Si el Señor es el creador de la vida. ¿Cómo podía la muerte entonces? No, la muerte ya está vencida por la gracia de Dios. En Romanos capítulo número 6, dice, versículos 9 y 10, dice, y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive eternamente. Nuestro Señor Jesucristo no solamente tuvo enemigos para su resurrección, pero no solamente para su resurrección, tuvo enemigos desde su nacimiento. Usted recuerda que tuvieron que esconderlo, tuvieron que llevarlo porque lo perseguían para matarlo, desde su nacimiento. Y luego fue perseguido durante todo su ministerio. Fue perseguido con oposición, con intentos de muerte, con cuántas cosas terribles que hicieron por la ignorancia de quién era Él. Y lo que pasa es que los religiosos, legalistas, lo primero que querían hacer es que por inspiración maligna se dispusieron a deshacerse de Él. ¿Se imagina usted? Y dice que querían matarlo. Las autoridades religiosas querían matar al Señor Jesús, lo cual era como para defender su religiosidad esclavizante que tenían sobre el pueblo. Y el Señor Jesús estaba predicando gracia, estaba predicando oportunidad, estaba predicando el amor del Padre, estaba predicando el perdón de los pecados, estaba predicando la vida eterna, el reino de Dios, algo que aquellos ya no predicaban, solamente predicaban reglas y imposiciones y situaciones, tradiciones, lo imponían. Entonces querían, para defender su religiosidad engañosa, querían deshacerse de Él, lo cual aparentemente lograron. Pero no, estaba en el plan de Dios, en el plan redentor de Dios. Y cuando vieron que ya se habían, según ellos, deshecho de Él, entonces recordaron y decían, pero es que este mentiroso, lo estoy parafraseando, decía que iba a resucitar. Así que tenemos que asegurarnos de que eso no ocurra o que no lo crea la gente. Y por esa razón hicieron arreglos con los gobernantes de Jerusalén en ese tiempo para que se sellara la tumba donde el cuerpo del Señor Jesús fue depositado. Miren lo que dice el Salmo 2, versículos del 2 al 4. Dice, eso es profético, Salmo 2, y luego le voy a decir la revelación. Salmo 2, del 2 al 4 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Se fijó? Y contra su ungido, es decir, contra nuestro Señor Jesucristo. Y dice, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero luego dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ahora cuando vemos nosotros en Hechos 4, versículo 25, dice que la iglesia del Señor Jesús está orando. Y dentro de la oración
Dentro de la oración, el que está dirigiendo la oración dice en el versículo 5, Hechos 4:25, dice que por boca de David tu siervo dijiste, están orando al Padre. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y luego dice la revelación, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Herodes y Pilato eran enemigos. Y cuando se trató de deshacerse de nuestro Señor Jesucristo, se unieron, se amistaron otra vez. Por eso es que usted ha oído que dice que en el juicio injusto que le hicieron al Señor, pero que así estaba profetizado, dice que lo tuvieron de Herodes a Pilato durante toda la noche, después de la Pascua, después de la Cena del Señor, así lo tuvieron cuando lo capturaron después de que Judas lo entregó. Pero luego escucharon, en un día como este, escucharon que había resucitado, que la tumba estaba abierta, que el sello había sido roto y que el cuerpo no aparecía. Pero les llegaron a decir que habían tenido aparición de ángeles, los mismos guardias, y dicen que resucitó. Entonces, después de que se habían deshecho de él y después de que querían que no ocurriera lo de la resurrección y por eso mandaron a sellar la tumba, ahora que se dan cuenta que todos esos trámites fueron violentados y fueron fracasados, ahora lo que se proponen es que con mentiras nadie crea que él resucitó. Nadie lo crea, que lo que hay que decir es que los discípulos se robaron el cuerpo. Que los discípulos se robaron el cuerpo, o bien que no murió, sino que solamente se desmayó y que se escapó de la tumba. Entonces, para negar la resurrección. Pero gracias a nuestro Dios, que el Espíritu Santo se ha encargado de revelarnos que el Señor Jesucristo resucitó y se apareció 12 veces a sus santos. Aquí el apóstol Pablo está describiendo y dice, se apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500, en fin, 12 veces se le apareció a los santos para que ellos se encargaran de difundir las buenas noticias, es decir, el Evangelio, en las generaciones, de lo cual también nosotros hemos sido beneficiados. Bendito el Señor, ¿verdad? Dice 1 Corintios 15, donde estamos, dice el versículo 20 y versículo 21, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Eso quiere decir que no solamente Él resucitó, su resurrección fue real. Y eso fue su victoria. El poder y la riqueza de su resurrección es su victoria sobre la muerte y también es nuestra victoria porque nosotros hemos creído en Él. Pero también, puesto que eso se cumplió, lo demás también se cumplirá. Y nuestra esperanza como cristianos no es una resurrección incierta. Lamentablemente hay muchos líderes religiosos que si usted le pregunta y dice, mire, señor líder, como usted le llame, si le dice, mire, ¿cómo aseguro yo a dónde me voy a ir cuando muera? Y entonces muchos dicen, eso solo Dios lo sabe. Eso es una esperanza incierta. Pero nosotros podemos tener la certeza de que si Cristo resucitó y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, si Él está en nosotros y nosotros en Él, estamos seguros que también vamos a resucitar porque Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, si lo quiere comprobar, San Juan 5:24. Así que tenemos seguridad de la inmortalidad, la vida eterna, feliz, segura, santa, en la presencia de nuestro Dios. Pero al igual que se cumplió esa profecía de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, igualmente que anunció su padecimiento, muerte y resurrección, lo cual se cumplió, también Él dijo en una oportunidad a sus discípulos y a todos los creyentes por las generaciones, Él dijo, me voy, pero volveré. San Juan 14:3. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo. San Juan 14:3. Dígame usted, ¿qué muerto
¿O qué persona moribunda puede decir, me voy pero volveré? ¿Quién lo ha dicho? Quizás si alguien lo dijo, no se le cumplió. No hay quien haya podido decir con propiedad y con seguridad, me voy pero volveré. No lo hizo Buda, no regresó, no lo hizo Mahoma, no regresó, no lo hicieron otros líderes, no regresaron. Solo nuestro Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre padecerá, será torturado, será escupido, será maltratado y será crucificado, pero al tercer día resucitará. Y como yo vivo, ustedes también vivirán. Y me voy pues a preparar lugar para ustedes, pero volveré y los tomaré conmigo. Igual que se ha cumplido lo demás, si creemos que Jesús resucitó, si hoy se celebra por ahí que Jesús resucitó, creamos que también Jesús volverá, porque Él lo dijo. Los ángeles lo confirmaron. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el monte del Olivar, allá donde había citado a sus discípulos en Galilea, estaba en ese monte y les dijo, los bendijo, y de ahí partió, dice que fue tomado para el cielo. Dos ángeles se aparecieron y le dijeron a los discípulos, ¿qué están viendo al cielo? Este mismo Jesús que vieron ir al cielo, así volverá como le vieron partir. Eso está en Hechos capítulo 1. Los ángeles lo confirmaron. Y el Espíritu Santo también lo dijo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 4. El Espíritu Santo también lo dijo a través del apóstol Pablo. Lo dijo, versículo 14, Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Qué le parece esa esperanza? ¿Qué le parece esa promesa? Es palabra de Dios. Vale la pena creerla, y vale la pena gozarla, y vale la pena compartirla también, porque si aquellas profecías que el Señor dijo acerca de su padecimiento, muerte y resurrección ahora son una realidad y una celebración, así también será la venida del Señor por su pueblo. Así que es tiempo de afirmar el corazón, es tiempo de afirmar la fe, de intensificar la vida en el Espíritu, porque esto se está acercando grandemente. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, con oración, con meditación de la palabra, con comunión como la que tenemos ahora y con un buen testimonio para los nuestros. Luchemos también por los nuestros, por los que están engañados, por los que están dormidos, por los que están entretenidos en este mundo. No sea que cuando el Señor aparezca, ellos sean dejados. Cuando el Señor aparezca y llame a su pueblo, ellos sean dejados. El Señor vuelve y vuelve pronto. Detengámonos un momento, reflexionemos en eso. Los cantos van a ser acerca de ese tema y volvamos en un momentito para la conclusión. Le dije que iba a ser un poco breve y creo que así es, pero creo que es suficiente para un día como este de gran celebración y de avivamiento para nuestra esperanza. Volvemos en un momentito. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas
conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Así quedaste tú, y fue por mí, por amor. Gracias por permanecer ahí. ¿Qué piensa? ¿Usted cree que Jesús vino del cielo a esta tierra? ¿Que nació de la Virgen María? ¿Sí? Bueno, eso fue una verdad. ¿Cree que tuvo enemigos? ¿Sí? ¿Cree que tuvo ministerio nuestro Señor Jesús? ¿Que hizo milagros y maravillas? Sí. ¿Usted cree que Él es el Hijo de Dios? Sí, ¿verdad que sí? Si yo le pregunto a usted si usted cree en Él, ¿usted qué diría? Pues que sí. Si yo le pregunto si usted lo ama a Él, ¿qué diría? Pues lo más seguro es que usted diría sí. Y especialmente, ¿por qué? Pues porque murió por mí. De otra manera, ¿cómo justifico yo mis pecados? ¿Cómo justifico mis fracasos? ¿Cómo puedo yo solventar mi pasado? Pero creyendo en Él, confiando en Él, en su muerte, por mí, en su sangre que me limpia, qué bueno. Ahora le pregunto, ¿y usted ya le dijo que entre en su corazón? ¿Que le salve? ¿Que le perdone? ¿Que le gobierne su vida? ¿Que le llene de su espíritu y que le use para su gloria? Si no lo ha hecho, pues esta es la oportunidad. Pero quiero decirle en esta conclusión que durante toda la historia la muerte reinó. Cuando usted mira el libro de los Hechos, el libro de Génesis, en el capítulo número 5, yo le llamo el capítulo de la muerte, porque describe cuánto vivió Adán y qué hijos tuvo y después murió.
y después cuánto el siguiente, y después cuánto el siguiente, y usted se va a dar cuenta que muchos de los versículos del capítulo 5 de Génesis terminan diciendo, y murió, 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 murió. Solamente un caso hay que no, y fue el de Enoc, que dice que desapareció. Esa es una profecía acerca de lo que dice Tesalonicenses, que el Señor llamará a las nubes a su pueblo, y el pueblo desaparecerá. Enoc. Pero los demás murieron porque la muerte reinó trágicamente sobre toda la humanidad. Siempre la muerte reinó. Pero desde la victoria de nuestro Señor Jesucristo, cuando derrotó a la muerte a través de su resurrección, la muerte ya no es el final de la vida. La muerte ya no es la peor tragedia para los cristianos renacidos, los que tienen a Jesucristo en su corazón. ¿Sabe qué es la muerte ahora? Aunque duele, porque es separación, duele, y siempre sorprende, duele, pero ahora es el medio divino para volver al hogar eterno que Dios preparó para nosotros. Así que le voy a leer cuán sencilla puso el Espíritu Santo la salvación. Cuán sencilla la puso. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Es Jesús su Señor? ¿O tiene usted otros señores o otras señoras? La Biblia dice en Filipenses que va a llegar un día en que toda rodilla se va a doblar. Filipenses 2. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero lamentable será cuando se haga eso, el día en que se mire su gloria y su esplendor. Lo que el Señor quiere es que ahora nosotros reconozcamos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Señor y que es suficiente para nuestra salvación, para nuestra transformación, para nuestra justificación y un día para nuestra santificación y nuestra glorificación. Que el Señor le bendiga y que este día que se conmemora, que usted también lo pueda celebrar con Jesucristo en su corazón, con Jesucristo que vive. Como le dije, no podemos nosotros obviar sus padecimientos y su muerte. Sí, el Señor sufrió duramente como nadie lo ha hecho, en su alma, en su cuerpo, de una manera espantosa, con el odio del enemigo. No podemos ignorar eso, pero tampoco podemos permanecer en nuestra vida con un Jesucristo muerto. Él no está muerto. Él resucitó, volvió a la gloria del Padre y prometió que un día volverá. Y está descrito en Tesalonicenses con algunos detalles de que será sorpresivo para venir a llamar a sus fieles. Yo espero que usted esté ahí y que su familia también. Y si no, como decía la última parte de la meditación, luchemos por los nuestros que están adormecidos, que están engañados o que están adictos al mundo o en situaciones luchemos por ellos. ¿Y cómo? Con oración, con testimonio. Oremos por ellos, clamemos por ellos y démosles el mejor testimonio para que también puedan ser salvos y que no nos pase como le pasó a Lot, que cuando cayó el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, él logró salir y logró escapar porque los ángeles lo salvaron, pero su esposa se quedó. Mejor como Noé, que cuando el juicio vino, ya toda la familia estaba metida en el arca. Como Moisés dijo en una oportunidad al faraón. El faraón le dijo, está bien, vete, llévate al pueblo, llévate a tu pueblo, pero déjame a los niños y déjame el ganado. Y Moisés le dijo, ni una pezuña te dejo, ni una pezuña te dejo. Entonces usted no se conforme solamente con su salvación,
pelee espiritualmente por la salvación de su familia. Y lo más efectivo e inspirador es su propio testimonio. Si usted me dice, pues pastor, viera que me cuesta cambiar, todavía no logro cambiar. Bueno, en el Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Es la palabra la que nos transforma, es la palabra la que el Espíritu Santo usa para transformar nuestra vida, a bien de que no solamente hablemos un mensaje, sino seamos el mensaje de salvación para nuestros amados. Oremos al Señor. Bendito Padre y Dios maravilloso, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque hoy celebramos tu victoria maravillosa. Hoy celebramos la esperanza. Hoy celebramos la promesa. Y te damos las gracias y te rogamos que tu Santo Espíritu no se canse de nosotros, que nos siga ayudando para cambiar y cambiar, para agradarte, Señor, y para poder ser el mensaje que tú quieres que seamos en esta tierra para nuestra familia, para nuestros prójimos, a bien de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Jesús, por tu victoria y gracias por tu promesa de volver. La esperamos, pero concédenos que ese día podamos tener frutos suficientes alrededor nuestro para entregártelos a ti como un agrado especial. Bendito Señor, te rogamos por nuestra familia que no te conoce, por nuestra familia que está confiada y engañada. Bendito Señor, que puedan tener también ese encuentro especial contigo para que experimenten la delicia del perdón y la esperanza de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias por su comunión con nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo y con el favor del Señor nos seguimos viendo. Esté atenta a las noticias y espero que también estén aprovechando el segmento infantil, que los niños estén ahí para que aprendan, para que desde ahora tengan ellos su fe bien cimentadita, ¿verdad? Para que cuando ya crezcan un poquito más, si el Señor no ha venido, no sean engañados ahí en la escuela, sino que ellos sean la luz que los amiguitos necesitan. Un abrazo y que Dios nos permita vernos otra vez. Amén. La Biblia dice que Él volverá con gran gloria y majestad. ¿Alguien puede decir amén? Él volverá por su iglesia. Oh, dele gloria esta noche. Como el relámpago que sale en el oriente, va al occidente, así será. Cuando vuelva el Señor, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. No los oigo. Con voz de mando descenderá del cielo y tocará trompeta, así será. Cuando vuelva el Señor, Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará
Cristo Jesús.